Hola, soy el arquitecto Eduardo Muniz. Soy director del Centro de Investigación y Asesoramiento sobre el Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos. Asimismo, soy especialista en accesibilidad al medio físico y me desarrollo en el campo de la arquitectura para las personas mayores desde hace aproximadamente 25 años. He escrito 2 libros, uno denominado Arquitectura y Envejecimiento hacia un hábitat inclusivo y otro libro denominado Accesibilidad al medio físico para los adultos mayores para la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. He construido, desarrollado y gestionado varias residencias para personas mayores. En la clase de hoy trataremos un tema muy importante que hace a la seguridad, a la participación y a la calidad de vida de las personas mayores a medida que éstas van envejeciendo. El tema inicial es el de caídas y entornos en la vida de las personas mayores. Los accidentes son hechos que acaecen de manera inesperada, de repente. Son de súbita aparición. El ejemplo típico es: voy caminando por la calle y se me cae una maceta sobre mi cabeza. ¿Por qué? Bueno, puede haber sido que alguna persona, un animalito, corrió del alféizar de una ventana una maceta que no tenía ninguna seguridad o protección. Sin embargo, en el fondo, esto era de súbita aparición para mí, que soy el accidentado, pero sin embargo era previsible. Es previsible en la medida que no se toman medidas de seguridad. El dueño de la maceta no había tomado ninguna. Por eso queremos introducir esta diferencia entre el accidente, lo que aparece súbitamente, de manera inesperada, como dice la definición, en contradicción con el hecho de que en la vida de las personas mayores estos hechos son previsibles. Las caídas, vamos a ver, son una de las principales causas de muerte. Fijémonos esta definición que trae acá, más que una definición, en realidad es una tabla descriptiva de principales tipos de accidentes configurada por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud. En primer lugar están los accidentes de tránsito y fíjense que después aparecen las caídas. En tercer lugar, ahogamiento por inmersión. Cuarto, incendio y quemaduras. Quinto, envenenamiento por líquidos y sólidos. Y sexto, las armas de fuego. ¿Cuáles son las consecuencias de los accidentes que nosotros en realidad para las personas mayores denominamos caídas? Las lesiones de internación con o sin intervención quirúrgica, discapacidad temporaria o permanente, inmovilidad parcial o total, tratamientos de rehabilitación física y o psíquica, el síndrome de poscaídas, que es el hecho por el cual muchísimas personas tras haber tenido una caída tienen miedo a movilizarse. La pérdida de la autonomía, el descenso o la pérdida de la autoestima, la depresión, la utilización de los psicofármacos, la pérdida de roles sociales, la exclusión social, hasta llegar a la muerte. Todo esto implica para los adultos mayores, para su familia y para la sociedad altos costos personales, psicológicos y económicos. Los accidentes, las caídas para nosotros, requieren un abordaje interdisciplinario en su prevención como en su tratamiento. Intervienen para ello abogados, arquitectos, cuidadores domiciliarios, comunicadores sociales, diseñadores, educadores, enfermeras y enfermeros, epidemiólogos, fonoaudiólogos, ingenieros, kinesiólogos, médicos de muchísimas especialidades, cirujanos, fisiatras, oftalmólogos, otorrinolaringólogos. Asimismo, odontólogos, nutricionistas, psicoanalistas y psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales. Como veremos, es un abordaje interdisciplinario este fenómeno de las caídas, tanto en su prevención como en su tratamiento. Informes internacionales consideran que los accidentes son la quinta causa de muerte para las personas mayores y que las caídas representan 2/3 partes de las muertes que se denominan accidentales. Las caídas, como otros accidentes, son un hecho muy importante en la vida de los adultos mayores. ¿Qué es una caída? Según la Organización Mundial de la Salud, es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al suelo a una persona contra su voluntad. Un 30% de las personas mayores de 65 años sufre por lo menos una caída anual y casi siempre se trata de personas sanas que viven en la comunidad. Hasta los 75 años, las mujeres tienen el doble de caídas que los hombres.
a partir de los 75 años aumentan las caídas. El 50% de los adultos mayores de 80 años y más tienen una caída anual como mínimo. Son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. En las residencias geriátricas, cerca del 60% de los residentes tiene una caída anual y más del 40% es víctima de múltiples caídas. Se estima que todos estos valores son mayores por ocultamientos y subregistros. Nos referimos a esto porque muchísimas veces ocurre que las personas mayores, ante las caídas, hematomas, cortes que se producen por las mismas, hacen un ocultamiento a sus familiares o a su núcleo íntimo ante el temor de ser institucionalizados, pretendiendo de esta manera resolver las causas que no están posiblemente ligadas a factores intrínsecos del envejecimiento de esta persona, sino que muchas veces están ligadas a los factores extrínsecos que después veremos, como las barreras arquitectónicas, las urbanísticas, las que existen en el transporte y en la comunicación. ¿En qué lugares ocurren las caídas, según la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud? En el hogar, en un 70%, y en un mismo nivel, en primer lugar, y en segundo lugar, en escaleras o en desniveles. En el espacio público y en el transporte, en el 30% restante. En el tema del hogar, cuando hablamos de un mismo nivel, nos referimos concretamente a los movimientos que realizamos de circulación por una superficie horizontal. Es decir, si el piso no está en buenas condiciones, ¿qué queremos decir con ello? Que está roto, que tiene desniveles muy profundos, que si es una superficie deslizante, para lo cual nosotros exigimos que los pisos sean antideslizantes, pero tanto cuando están secos como cuando están mojados, porque no todos los pisos están bajo techo. Hay muchos pisos que pertenecen a balcones, patios, terrazas, entonces necesitamos de que los pisos siempre sean antideslizantes. Y después, en segundo lugar, dentro del hogar, tenemos las caídas que se producen en las escaleras o en los desniveles que puedan existir en la vivienda. ¿Cuál es la mortalidad por caídas en el hogar en adultos mayores de más de 65 años? Fijémonos que es de 40% en mujeres y 20% en hombres. Esto se debe todavía y actualmente a que por cuestiones de género, las mujeres son las que siguen desarrollando tareas en el hogar y están más expuestas a los factores de riesgo extrínsecos. ¿Cuáles son las consecuencias de caídas no mortales en adultos mayores de más de 65? En primer lugar, las fracturas de cadera, que prácticamente tienen casi un 84 a un 85% del total. Después vienen aproximadamente, podríamos mencionar, un 16% de lesiones en cabezas y extremidades. Desde hace pocos años se viene discutiendo el tema de si se debe considerar o no al traumatismo encefalocraniano asociado con carga genética como factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Este es un tema que se viene tratando en los últimos años en distintos congresos de neurología y geriatría, pero lo que sí se sabe es que el traumatismo encefalocraniano y las consecuencias del mismo en personas que ya están desarrollando la enfermedad de Alzheimer puede acelerar el curso de la misma. Consecuencia de las caídas en adultos mayores. En primer lugar, las lesiones leves o graves que se pueden producir para ellos, las intervenciones con o sin intervención quirúrgica, los tratamientos de rehabilitación psicofísica, la discapacidad temporaria o permanente y su consecuencia final muy grave, que es la dependencia. Aparece nuevamente el síndrome de poscaídas, la menor movilidad, el sedentarismo, la retracción social, la depresión, la posibilidad de la institucionalización y altos costos de todo tipo, como expresáramos antes, hasta llegar a la muerte. Existen dos tipos de factores para la producción de caídas. Estos son los factores intrínsecos y los otros son los factores extrínsecos. ¿Cuáles son los factores intrínsecos en las caídas de los adultos mayores? Son los cambios que se producen con el envejecimiento, como la disminución de masa y fuerza muscular, disminución de destreza física,
desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad, disminución o pérdida de la visión y audición, la presión arterial, los cambios hormonales, la disminución de la sensibilidad y los desórdenes propioceptivos, el enlentecimiento del tiempo de reacción, el sedentarismo, cambios en la marcha, menor velocidad y elevación de los pies, pasos irregulares, movimientos parkinsonianos, temblores, artritis severa. La secuela de traumatismos previos, los trastornos cognitivos y nuevamente el síndrome de poscaídas. Hay otros factores intrínsecos a tener en cuenta como factores de riesgo. La iatrogenia medicamentosa, que puede incidir en las caídas cuando el adulto mayor consume más de 4 medicamentos. El efecto de psicofármacos, la artrosis severa de rodilla. La tendencia en los adultos mayores de más de 75 años a la pluripatología. A más años, aparece la posibilidad de aumento de la fragilidad, es decir, la pérdida de la capacidad funcional ante las complicaciones. La tendencia al desarrollo de las discapacidades. El deterioro sensorial no implica necesariamente que el adulto mayor no pueda absorber la información que le da el entorno. Lo que hace falta es tener más tiempo de reacción y estímulos más fuertes para compensar su disminución sensorial. A modo de ejemplo, si mi hijo me viene a visitar y toca el timbre y yo tengo una severa disminución auditiva, lo que yo necesito es que el timbre o suene más fuerte o que tenga algún sistema de luces en los lugares donde yo suelo estar, que se enciendan de manera intermitente y me indiquen de que el timbre está sonando y que hay alguien que está esperando ser atendido. Lo mismo veremos en el caso de las barreras urbanísticas, la necesidad de refugios intermedios en avenidas o calles muy anchas y también la necesidad de semáforos con señales que indiquen los tiempos restantes de corte para las señales de cruce. Es decir, esto tiene que ver con esto último que estamos comentando, que el deterioro sensorial no implica necesariamente que el adulto mayor no pueda absorber la información que le da el entorno. Repetimos, que lo que hace falta es darle más tiempo de reacción y estímulos más fuertes para compensar su disminución sensorial. Por otro lado, existen los factores extrínsecos en las caídas de los adultos mayores. Y estas son las barreras físicas, que son aquellas que se manifiestan en toda estructura del entorno material cuando por sus conformaciones dimensionales y o morfológicas crean trabas a la autonomía y la independencia de todas las personas. Son las que producen impedimentos, trabas u obstáculos que limitan los movimientos, el estar, el circular por el espacio público o en medios de transporte, así como el recibir o emitir comunicaciones. La existencia de estos factores extrínsecos como las barreras físicas son factores de riesgo para producir caídas en las personas mayores. La calidad de vida para las personas mayores debe resumir las condiciones de bienestar y seguridad. Eliminar las barreras físicas implica que debe existir la accesibilidad física, que es la no existencia de esas barreras que impiden a todas las personas, con independencia de su edad, género o condición físico-mental, desplazarse y usar servicios, instalaciones y transportarse con autonomía y seguridad en diferentes espacios o medios. Asimismo, la accesibilidad física es un formidable instrumento de inclusión social. Ratificamos lo que expresáramos recién acerca de la accesibilidad física como formidable instrumento de inclusión social, trayendo a colación lo que se expresara en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid 2002. En ella se marcó la necesidad de crear entornos propicios y favorables para las personas mayores. Se puso fuerte acento sobre las características de las viviendas y las condiciones de vida. Se decía que una vivienda satisfactoria y por lo tanto segura colabora para la salud y el bienestar. Se recomendó también que, primero, edificios públicos y privados, el espacio público y el transporte deben garantizar la movilidad y los accesos seguros.
Y en segundo lugar, que se deben promover tecnologías y todo tipo de ayudas para evitar accidentes y caídas. Todo esto implica el compromiso de todos para eliminar y controlar al máximo los factores de riesgo extrínsecos a los adultos mayores. Para ello se deben eliminar las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación.